Amados hermanos, buenos días. Como cada momento, en cada mañana, en cada circunstancia, hoy, 6 de enero. 6 de enero vamos a leer una porción de la Escritura que nos va a llevar a entender que en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, el propósito de nuestro Dios siempre será establecido. Iniciamos leyendo durante estos días esa cita preciosa que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 46, en el versículo 10, donde nuestro Señor nos dice y le afirma al pueblo de Israel en aquel entonces: mi propósito será establecido, mi propósito permanecerá. Versículos antes les habla acerca de lo que él habría de hacer, y capítulo anterior habla acerca de a quién habría él de levantar para que llevara a cabo su propósito. Ciro será levantado y él cumplirá, dijo, todo mi propósito. Un propósito que se cumpliría 100 años después, poquito más. Sin embargo, el propósito de Dios establecido fue, y siendo establecido por él, fue cumplido. Lo que él establece se cumple, lo que él establece llega a su fiel cumplimiento. Y vamos a seguir en esta mañana con una bella historia que es la continuación de lo que sucedió con la reina Esther. Ayer nos quedamos en este episodio y no valdría la pena seguir si no le concluiríamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? A levantar un siervo, a levantar a una mujer, a levantar a un hombre dentro de un reino. Su propósito siempre será salvar, proteger, salvaguardar a aquellos que él ama, a aquellos que él escogió. Así sucedió con Esther, levantada para cumplir su propósito de salvación para su pueblo. Vamos entonces al libro de Esther en el capítulo 6 y vamos a ver que la circunstancia que rodeaba a Mardoqueo no era para nada una circunstancia fácil. Era una circunstancia complicada desde la estancia en aquel reino ajeno al heredado de sus padres. Sin embargo, en ese lugar, en esa circunstancia, Dios habría de glorificarse. Y levantado Amán en contra del pueblo de Israel, planeando el exterminio de los judíos, de pronto, una noche, capítulo 6, versículo 1 del libro de Esther, el rey, dice la escritura, y no el rey que se celebra en esta fecha, sino el rey del imperio medo-persa, aquella noche el rey no podía conciliar el sueño. Es curioso que tampoco los judíos podían conciliar el sueño, pero el rey no podía conciliar el sueño por una circunstancia ajena a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Creo que ni Esther podía conciliar el sueño porque estaba sobre ellos el peso de aquella ley que habría de exterminarlos. Tampoco el pueblo estaba en una condición de poder conciliar el sueño, sino por el contrario, estaban orando porque la circunstancia era complicada, era difícil. De Dios tenía que venir la salvación. En esa circunstancia, diferente a la del rey, el rey estaba en una situación donde no podía conciliar el sueño. ¿Pero por qué no podía conciliar? Versículo 1 continúa y dice: entonces ordenó que trajeran el libro de los registros de las crónicas y fueran leídas detenidamente delante de su presencia. Bien podría el rey haber pedido algún remedio, alguna melatonina para conciliar el sueño. Sin embargo, no lo hizo. Pudo haber salido a pasear en los jardines de su palacio, observando las estrellas. Podía haber hecho una u otra cosa. Sin embargo, lo que él pidió es que le fueran leídas las crónicas detenidamente delante de él. Y entonces allí se encontró un hecho que había sido quedado y registrado, olvidado ya, el cual obviamente la mano de Dios estaba sacando en ese momento para que el rey
pudiera verle y entonces tomar una decisión. Aquí nos encerramos en un hecho maravilloso también. ¿Quién es el que estaba llevando a cabo este propósito? ¿Era el rey? ¿Sería el rey el que estaba tomando la decisión o sería la mano de Dios la que estaba conduciendo a aquel hombre a que no pudiera conciliar el sueño, a que pidiera la lectura de aquellos libros de crónicas, a que pudiera detenerse su mirada sobre este hecho que a continuación mencionamos? Dice, entonces encontró registrado lo que había informado Mardoqueo respecto a estos dos hombres oficiales, Bactán y Teras, que habían conspirado delante del rey Asuero. Luego el rey preguntó, esta porción de la lectura podría haber sido saltada, podría tener no algún significado para él. Sin embargo, en ese momento bajó su corazón. ¿Y qué se hizo? ¿O qué distinción se otorgó? ¿O qué enaltecimiento dio el reino a este hombre que protegió mi vida, que protegió el reino? Entonces los ministros y siervos del rey le contestaron, nada se le otorgó. Aquella noche el rey no pudo conciliar el sueño, tampoco Mardoqueo podía hacerlo, tampoco el pueblo de Israel podía hacerlo, pero en el silencio de una noche, cuando el pueblo pensaba que lo que sería después para ellos en vida sería su muerte, Dios estaba obrando en ese silencio. Así como Dios obró también en el silencio antes de la salida de Egipto, obrando por medio de un sacrificio, el ángel destructor, el ángel de la muerte, para que ellos pudieran ser liberados. En ese silencio, cuando nadie ve, cuando todos quizás se levantan a orar, a clamar, a suplicar por Dios, en el silencio, en las tinieblas de la noche, es cuando la luz empezaba a resplandecer. Y Dios levantando a este hombre, no haciéndole conciliar el sueño, para hacer lo que a continuación vemos. Entonces, nada se le otorgó, le dijeron. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el patio? A esa hora, Amán había llegado. Después el rey preguntó, ¿quién está en el patio? Y Amán había llegado al palacio real, al patio exterior, para pedir al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que le había preparado. Sin embargo, antes de que Mardoqueo llegara, Dios se había anticipado a la decisión de un hombre. El propósito de Dios estaba siendo establecido. Desde aquella niña que perdió a sus padres, recogida por su tío, llevada al reino, estaba cumpliendo Dios su propósito. Para esa hora había llegado. Y así como ellos, tú y yo, hemos llegado en un tiempo, en una circunstancia, en una época, no solamente para recibir la bendición de Dios, sino para ser instrumentos de Dios en ese propósito de salvación, no solamente para nosotros, sino para otros también. Entonces el rey le contestó, he aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo que pase. Cuando Amán entró, el rey preguntó, ¿qué debe hacerse con el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán pensó para sí, ¿a quién querría honrar el rey sino a mí? Entonces contestó Amán al rey, y de la misma boca del que buscó el exterminio de ese pueblo, de esa misma boca habría de salir lo que habría de librar a ese pueblo. ¿Cómo Dios hace las cosas? Es maravilloso que, aún pensando nosotros que las cosas van a ir en contra nuestra, de pronto cuando clamamos a Dios, cuando nos depositamos en Él, cuando oramos, así como mandó la reina Esther, aún con todo su poder, con toda mi posición, no dependo sino de Dios. Mandó al pueblo a que hicieran ayuno, a que rogaran, a que clamaran, y entonces de Dios vino la respuesta, de Dios vino la ayuda, cumpliendo Dios el propósito para su pueblo. Entonces dijo aquel hombre, que traigan la vestidura real con la cual el rey se haya vestido, el caballo sobre el cual el rey haya cabalgado, y después que le pongan la corona real sobre la cabeza,
y que les sea entregada la vestidura y el caballo por uno de los príncipes más nobles del rey, y que atavíen al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por las calles montado en el caballo, mientras proclaman delante de él: así será hecho con el hombre a quien el rey quiere honrar. El hombre más noble, es decir, el que había llegado, Amán. Entonces en el verso 10 encontramos la respuesta que deja perplejo a Amán. Versículo 10. Entonces el rey ordenó a Amán: apresúrate, toma la vestidura y lleva el caballo, tal como dijiste, y haz así con el judío Mardoqueo, que está junto a la puerta real, y nada omitas de todo lo que has hablado. En esa misma puerta, en ese mismo lugar en el cual Amán fue exaltado en su poderío para humillar a Mardoqueo, en esa misma puerta donde Mardoqueo decidió humillarse delante de Dios, honrar a Dios antes que honrar al hombre, en esa misma puerta, en ese mismo lugar de humillación, es donde habría de ser levantado y exaltado. Una circunstancia muy diferente para Amán, que exaltado humilla a Mardoqueo. Un Mardoqueo humillado que no quiere rendirse o mostrar reverencia, sino solamente a su Dios. En ese mismo lugar, él es exaltado. En toda circunstancia, llegará el momento en el cual Dios habrá de glorificarse, y ahí en esa misma circunstancia en la cual tú decidiste no rendirte ante los hombres, no rendirte ante las leyes para adorar a otros dioses, en esa misma circunstancia habrás de ser levantado como lo fue Mardoqueo. Entonces, aquel hombre, Amán, que en esa puerta quiso humillar al judío, en esa misma puerta aquel hombre fue levantado. Entonces dice el versículo 14: mientras estaba conversando con ellos, llegaron los emisarios del rey, se apresuraron a llevar a Amán al banquete preparado por Ester. Bien, aquí tenemos una circunstancia en la cual Amán es humillado, Mardoqueo exaltado, para llegar al punto en el cual habría de ser levantado como guardián de Israel. Una cita más hermosa también, que tiene relación con lo que hoy estamos hablando, pero es otro episodio y otra historia. Te invito, por favor, en el poco tiempo de que disponemos, en Éxodo capítulo 3, en toda circunstancia. El rey se encontraba no pudiendo conciliar el sueño. Ahora Moisés se encuentra cientos de años atrás en una tierra alejado, huyendo ya del poder de Faraón. Éxodo capítulo 3. Estaba apacentando el rebaño de Jetro su suegro, cuando de pronto una zarza empieza a arder. Y en pocas palabras, podemos encontrar aquí una circunstancia diferente. Mardoqueo en una circunstancia, Moisés en otra circunstancia. ¿Cuál es el propósito común en ambos casos? La salvación de su pueblo. En este caso, el propósito de Dios habría nuevamente de ser establecido. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito era salvación. En el caso de Mardoqueo, utilizado por Dios para salvación de su pueblo, al igual que su sobrina. En el caso de Moisés, el mismo tenor, utilizado por Dios como instrumento para salvación de su pueblo. Que encuentra, hermanos, lo mismo que encontramos todos. En ocasiones obstáculos en lo que estamos desarrollando. Pero el propósito de Dios ha de cumplirse. Llega Moisés ante Faraón, obviamente no encuentra la mejor respuesta. Vemos después cómo su pueblo inclusive le dice: nos has hecho odiosos delante de Faraón. Moisés se deposita nuevamente en el Señor, y después, depositado en el Señor, puede ver cómo Dios empieza a obrar en ese gran y maravilloso propósito de salvación. En pocos minutos hemos de ver cómo el propósito de Dios establecido habrá de cumplirse
y habrá de tener su cumplimiento para salvación. Una cita última para terminar en esta semana, Isaías 46, versículo 4, con lo cual cerramos y damos gracias a nuestro Dios, viendo que en cada circunstancia, por adversa, por difícil que suela parecer, siempre el propósito de Dios habrá de cumplirse y en eso habremos de descansar. Le dijo el Señor a su pueblo: hasta la vejez yo soy el mismo. Hasta la vejez yo soy el mismo. La vejez nuestra. Y hasta la edad avanzada yo perduraré. Yo los he hecho, yo los sobrellevaré, yo perduraré y yo los libraré. Los libró en la época de Mardoqueo, los libró en la época en la cual vivió Moisés y nos librará también a nosotros en esta época que nosotros tenemos por delante. ¿Cuál es nuestro deber o cuál es nuestra responsabilidad? Sencillamente orar y confiar, mi hermano, que el propósito de Dios será establecido. Y Dios nos escogió desde el principio, así lo dice Tesalonicenses, para salvación. Te escogió para salvación. Todo lo que Él ha hecho, ha planeado, se establecerá y será cumplido su propósito. ¿Cuándo? Aún hasta la vejez. Aún en la vejez. Aún en la circunstancia más difícil. Aún en la humillación de Mardoqueo. Aún en la lejanía de Moisés, Dios llevará a cabo su propósito y todo lo que Él ha establecido sucederá. Así es que confiemos en Dios, descansemos en ese propósito de Dios, en ese plan que no trazamos nosotros, en ese plan que trazó Él para nosotros, en ese plan que nosotros no cumplimos, sencillamente lo desarrollamos, en ese plan en el cual nosotros no somos los actores principales, somos los actores secundarios que vamos cumpliendo y vamos viendo ese propósito maravilloso cumpliéndose de Dios en nuestra vida. Llegaron a la salvación, igualmente nosotros arribaremos al punto que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así que no nos rindamos, sigamos adelante, no nos desanimemos, así como se desanimó Moisés, sino tengamos fe, así como la tuvo Mardoqueo. De algún lugar vendrá la salvación, de algún lugar Dios enviará su respuesta. Y entonces cuando confiemos en ello, veremos desde otra perspectiva. Veremos ya no del lugar, de un lugar de postración como sucedió con Mardoqueo, sino veremos desde un lugar de posición honrosa lo que Dios ha hecho y entonces le glorificaremos y entonces como todo el pueblo de Israel celebraremos fiesta por la gran celebración que en salvación Dios ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, terminamos una semana más, Señor, cumpliendo el propósito tuyo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Encomendamos ahora nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras naciones, nuestras familias, nuestras almas, todo aquello, Señor, que en la circunstancia más complicada, adversa, o en la circunstancia de mayor bonanza, haya de cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. En eso confiamos y en ti nos depositamos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra nación en estos momentos complicados y difíciles que tenemos para estos lugares en el norte, Señor. Protege, Señor, a cada familia, protege, Señor, los estados del sur, protege, Señor, aquí los estados del norte, guarda esta nación de todo mal, Señor, a ti nos encomendamos. Las tinieblas, Señor, están haciendo su obra, pero también la luz, Señor, la luz que viene de ti, guardará a todo hombre y a toda mujer. Te pedimos por aquellos, Señor, que también son afligidos por esta circunstancia la cual estamos viviendo, Señor. Bendice, Señor, a las autoridades y ten misericordia de aquellos, Señor, que alejados de ti se encuentran sumidos en esas tinieblas y que esas tinieblas los hacen operar, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a los inocentes, Señor. Protege la vida, Señor. Guarda, Señor, a los necesitados. Y haz de nuestra nación, Señor, una nación en la cual tu luz resplandezca. En el nombre de Cristo, te rogamos por todo, Señor. Autoridades militares, civiles, políticas, Padre. En el nombre de Cristo, haz tu obra. Amén.
Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos por nuestra nación, oremos por la circunstancia que no pongo ahorita en mención, pero que todos estamos viendo que está sucediendo aquí por el lado norte. Dios les bendiga, buenos días, con todo el favor de Dios, nos encontramos el domingo. Cuídense mucho y que la gracia del Señor les prodigue siempre la mejor visión de su eternidad. Oramos por Salvador, oramos por nuestro hermano Onofre, que el Señor la siga restaurando en su salud, y a todos aquellos que en la lucha están, vean con sus ojos la maravillosa sanidad y bendición de Dios en sus vidas. Dios les bendiga, buenos días.